Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Les damos la bienvenida a esta nueva serie, este nuevo podcast que ya le vamos a estar contando acerca de qué se trata, pero primero queremos presentarnos, queremos decir quiénes somos. Les voy a dar el honor a ustedes primero. Yo soy Diego Poblete, Habla un poco acerca de ti. soy cristiano, asisto a una iglesia en Belloto Sur hace ya casi 14 años. Eh, Me gusta el anime, me gusta el manga, estudio derecho con ahí mi compañero que se va a presentar ahora. Te faltó tu cargo. Mi cargo, soy vicepresidente de jóvenes de mi iglesia local y secretario en la directiva distrital de jóvenes. Ya, sí, pues el cabro no es nada alguien cualquiera como yo. No, mentira. Bueno, yo me presento, soy Pablo Baeza. Llevo sus 7 años en mi iglesia local. Llevaré sus 6 5 años ya o más como maestro de escuela dominical allí. Como dijo Diego, ambos estudiamos Derecho y esperamos en la buena voluntad de Dios que este sea nuestro último año. Eh, Semestre, por favor. Démosle otro semestrito. No, mentira. Y bueno, yo soy Daniel Poblete Leighton, soy hermano de Diego, nos congregamos en la misma iglesia, también obviamente hace como 14 años más o menos. Yo soy psicólogo de profesión, ya titulado. Soy el presidente de jóvenes a nivel local y también, al igual que Pablo, soy maestro de escuela dominical en mi iglesia. Mi hermano Diego también es maestro de escuela dominical, pero se le olvidó decirlo, entre tanto cargo que tiene por ahí. Muy bien, no estamos mencionando cuáles son nuestros cargos, así como por presumir o algo así, sino que en realidad este es un podcast que va dirigido a gente cristiana, o quizás no necesariamente gente cristiana, pero sí que va con una visión cristiana. Y la idea es que sepan también que no somos simplemente como cualquier persona que está atribuyéndose una capacidad de poder interpretar la palabra o interpretar las cosas a la luz de la palabra de Dios, sino que hemos recibido cierta autoridad de parte de Dios para poder también hablar de ciertos temas y comunicar ciertas cosas. Así que en realidad más que nada por eso decimos quiénes somos eh, y eso. Como habrán visto ya, el nombre del podcast, el nombre de la serie, bueno, en realidad en este momento también han visto incluso el nombre del episodio, el nombre del podcast es Por su palabra. ¿Y por qué? Porque creemos que, como dice la Biblia, todo ha sido creado por Dios, por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por la palabra de Dios, que es Jesús, y no hay nada que escape de su control. Es decir, no solamente las cosas que vemos en la naturaleza, no solo la creación directa de Dios viene de Él, sino también toda la demás creación que puede venir por manos humanas. No creemos que el ser humano tenga la capacidad en su mente limitada de crear cosas si no es por medio de la creatividad de Dios. Entonces, ¿qué queremos hacer en esta oportunidad? Queremos hablar acerca de algo que nos gusta, creo que alguien lo dijo, que nos gusta el anime. Y no queremos reducirlo simplemente al mundo del animanga, quizá un poco más ampliar la cultura geek, pero en este caso ya por lo menos vamos a hablar de esto más japonés y todo este tema. Y queremos queremos mostrar cuáles son ciertas enseñanzas que nos entrega Dios a través de la entretención incluso que podemos tener. Porque en realidad a mí me parece que es ilógico vivir un cristianismo en el que yo digo, yo puedo ver películas, puedo ver series, puedo jugar videojuegos, etcétera, pero lo voy a tomar como algo secular, lo voy a tomar como algo que es separado de Dios y fingir que tenemos vidas separadas, una vida secular y una vida espiritual, porque no es así. Tenemos una vida íntegra y debemos ser espirituales en todo lo que hacemos. Es decir, si queremos entretenernos viendo alguna serie, está bien, pero no podemos olvidarnos de que somos cristianos y no podemos olvidarnos de ver las cosas con la mirada de Dios, porque repito, todo ha sido creado por medio de su palabra, todo ha sido creado por medio de Jesús. Entonces, eso queremos hacer en esta oportunidad, hablar acerca de las cosas que nos gustan y enfocarlas en aquel que amamos, que es Dios. Como dije, ya habrán visto que el nombre de este episodio es Redención y que vamos a hablar acerca de
un personaje llamado Endeavor. No sé si, hermano, tú quieres hablar acerca del personaje a nivel general, introducirlo, cuál es su historia. Bueno, a nivel general, este es un personaje del manga y anime Boku no Hero Academia, también conocido como My Hero Academia. Lo mismo, mi héroe academia, academia, mi héroe, como quieran llamarlo. Eh, un, un manga, un anime que nos relata la historia de Deku, un chico que nació sin ninguna peculiaridad, sin ningún quirk, no tiene poderes, pero él quiere ser un héroe porque admira a All Might, que es el héroe número uno. Creo que a nivel, no estoy seguro si a nivel mundial como a nivel Japón, creo que ambas cosas, no lo recuerdo. Eh, y hay como una especie de ranking de héroes. No es como lo más importante, digamos, de la serie. No, no es como que se enfoque todo el tiempo en que no, es que está tratando de subir su nivel, etcétera. Pero sí se hace mención de que All Might es el héroe número uno, de que Deku va a ser el héroe número uno. Y también se menciona este personaje que es Endeavor, que es en el principio de que no logra superar a All Might, pero quisiera hacerlo. Eh, Posteriormente, no sé si puedo hacer este spoiler, sí, yo creo que sí, porque vamos a hablar de todo el personaje. Logra ser el héroe número uno cuando ya All Might se retira. No es lo que él esperaba, no es lo que él quería superarlo por sus propios medios, aunque sabía que no podía hacerlo, que mientras All Might estuviera activo nunca lo iba a poder superar. Por lo tanto, lo que quería él, o lo que intentó, fue casarse con una mujer que tuviera X poder para que los poderes combinados de ambos dieran luz, literalmente dieran a luz a un bebé que pudiera tener poderes que lograran superar a los de All Might. Claro, a nivel ya más específico, estos poderes son poderes de hielo, ya que Endeavor es un héroe de fuego. Los dones de fuego igual son bien comunes en este universo, pero se casó con una persona con poderes de hielo para que su hijo tuviera ambos poderes, tuviera más ventajas, etcétera. Pero bueno, que los matrimonios arreglados sabemos que de repente no son muy favorables. Tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, de algún matrimonio arreglado, como los hijos de Judá que se casó uno con una persona, como este hijo era un pecador, Dios le quitó la vida y por tradición tenía que casarse con, esta mujer tenía que casarse con su hermano, y el hermano no quería dar a luz hijos que fueran hijos de su hermano, porque eso dictaba la tradición. El primer hijo que le naciera no iba a ser suyo. Entonces, ¿qué pasó? No quiso tener hijos con ella y también murió por su pecado. Entonces vemos ejemplos incluso en la Biblia de matrimonios arreglados que en realidad no funcionan. Pero al principio en realidad en el matrimonio de Endeavor todo parecía que estaba bien. Endeavor por si acaso se llama Enji Todoroki. Y hasta que empezó a consumirlo un poco esta obsesión por tener un hijo que pudiera superarlo a él y a All Might. Obviamente no se trata simplemente de que si se mezclaba un don de fuego con un don de hielo iban a ser sí o sí alguien que tuviera los dos dones. No necesariamente funciona así. Se nos muestran familias en la serie que tienen dones similares y otros que tienen dones completamente distintos. Entonces, en este caso a él no le salieron los hijos con estos dones. Le salió un hijo sí con un don de fuego más poderoso que el de él, pero en vez de potenciarse su don por el don de hielo, se tuvo cierta desventaja, que era que su cuerpo no resistía mucho las altas temperaturas a pesar de que tenía llamas más fuertes, y por lo tanto todo el entrenamiento que su padre le estaba dando para que un día pudiera ser un héroe fue en vano. Le dijeron: no puedes entrenar más, no puedes, tú no vas a poder ser un héroe. Y eso lo terminó frustrando a este chico, y también terminó frustrando a su padre. No era que solo una persona se viera afectada. Y el caso es que, sin entrar mucho en la historia de Touya o Davi, Endeavor empezó a volverse muy obsesivo con el tema de tener un hijo con un don prácticamente perfecto. Tuvieron ahí a Choto Todoroki y empezaron a enfocarse en él y poder entrenarlo a él para que pudiera ser un héroe, pero dejaron a este otro hijo de lado y finalmente
empieza a escalar esta situación a niveles de violencia intrafamiliar, de que Endeavor estaba enojado con su hijo, no porque no tuviera un don que le permitiera ser un superhéroe, sino porque él había fallado como padre en cierta forma, y porque cuando se le prohibió al hijo que siguiera intentando ser un superhéroe, él no hizo caso, y se empezó a hacer daño a sí mismo. Entonces, Endeavor como padre estaba ya completamente superado, ya no estaba pensando, no estaba en sus cabales, y cometió violencia contra él, contra su esposa, cometió violencia contra el mismo Shoto, a pesar de todas las fichas que apostaba hacia él. La madre de Shoto también cometió violencia por la forma en que su esposo alteró su mente. A fin de cuentas quedó la patada en esa familia, y es un poco de eso de lo que queremos hablar ahora. Pablo, no sé si tú tienes algún comentario. Sí, que ahí la obsesión que tenía Endeavor, el señor Todoroki, en un inicio no era simplemente el hecho de... él quería superar, como dijimos, a All Might, él quería ser el número uno. Y al momento de él ver esta impotencia, claro, él dijo, bueno, yo no puedo hacerlo, pero entonces haré que mis hijos lo superen. Por lo que, a cierta forma, yo sí voy a producir que All Might deje de ser el número uno. ¿Qué ocurrió? Como dijimos, su obsesión, su ceguera de querer tener este objetivo, que en este mundo para ellos era muy normal, terminó dañando a su familia. Y el mayor problema no fue solo la violencia intradoméstica en el plano físico, sino que fue el plano más psicológico como nosotros vimos, puesto que nosotros vimos, por ejemplo, el... no sé, que en un momento él cuando se vio superado como padre, de que su propio hijo mayor le faltara el respeto a su madre, y que su madre dijera, la esposa de Endeavor dijera, yo no puedo hacer nada más, de que él llegara y simplemente quisiera estar, trabajar, salir, trabajar. Eh, Endeavor estaba muy... dejó un daño muy fuerte psicológico en su familia, ya sea a su esposa, ya sea a todos sus hijos, no solo a Choto, no solo al mayor. Entonces él hizo un daño muy importante que al inicio de la serie nos muestra que por lo menos él no se da cuenta. Exactamente, finalmente su codicia por este logro que él quería tener lo llevó a enceguecerse completamente. Y ahora quiero empezar con una pregunta. Endeavor, según lo que hemos dicho, ¿era un héroe o era un villano? Me pueden responder si quieren. Depende de la perspectiva desde la que se pregunte. Por ejemplo, Hablemos a nivel profesional. claro, desde la perspectiva profesional y social, claramente es un héroe. Está dentro de la categoría de héroe, tiene licencia de héroe, tiene el rango número 2 dentro de los héroes. Obviamente es un héroe en ese aspecto. Claro. Y es normal que nos caigan mal los villanos. De hecho, los mejores villanos en la ficción, quizá en la vida real, los que más podemos considerar como villanos son precisamente aquellos que hacen las cosas más mal, que hacen las cosas más malas, que tienen mayores motivaciones, que hacen más daño, etcétera. Y es normal que los odiemos. Pero no es normal que tengamos este odio por los héroes. Normalmente no queremos pensar que un héroe va a cometer atrocidades, o sea, una persona que se ocupa de salvar gente, que se ocupa que arriesga incluso su vida para que otros puedan vivir, uno no pensaría que va a cometer actos de violencia en contra de su familia, es decir, salvas a unos que no conoces, pero no salvas a tu propia familia, y eso lleva a la gente a juzgar mucho a este personaje. Mucha gente lo odia, mucha gente le cae mal, y es normal que pase eso, porque obviamente no nos cae bien la gente que comete esta clase de acciones. Yo, por ejemplo, en mi práctica profesional, me acuerdo que una vez escuché simplemente a una madre que se puso a llorar porque su esposo, o no, ni siquiera era su esposo, era su pareja, le pegaba a ella. Y a mí esa cuestión, solo escuchar eso me llenó de rabia. Entonces aquí no venimos a justificar las cosas que hizo Endeavor. El episodio se llama Redención. Y la redención no es para los que hacen las cosas bien.
La redención es para los que hacen las cosas mal. Entonces, estamos totalmente claros aquí los tres, y esperamos que la audiencia también, de que él fue malo, que prácticamente fue un villano para su familia, pero creemos a la luz de la palabra de Dios que es precisamente esta clase de personas la que necesita ser redimida. ¿Qué opiniones tienen ustedes al respecto? Para nosotros nos puede parecer un poco extraño este tipo de redención, porque, y para el mundo en general lo es, un hecho de que vemos es que no puede ser que esta persona que se portó toda su vida mal, de que le arruinó la vida a sus hijos, a su esposa, podemos debatir qué tanto es así, pero que bueno, tuvo un gran daño que les provocó, ahora, bueno, pidió perdón y listo. Vamos a olvidar las cosas, vamos a hacer como que esto no hubiese ocurrido. Y claro, está la mirada humana, de si te equivocaste una vez ya no puedes volver a empezar porque ya te equivocaste, ese error te persigue. Pero aquí, si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, muchas veces nosotros, cuando vemos a una persona que se equivocó, y sobre todo si su equivocación es un error que nosotros socialmente tachamos como grande, como lo sería la violencia intrafamiliar acá, ya sea a sus hijos como a su esposa, estamos actuando como por ejemplo los jornaleros de la parábola de los trabajadores jornaleros de Mateo 20, donde Jesús cuenta de esta historia donde, bueno, un contratista, por decirlo así, contrata a ciertas personas y dice, ya, yo te voy a pagar X cantidad si es que trabajas para mí. Bueno, luego, al mediodía, contrata a otra persona. Luego, cuando queda menos, va a contratar a otra persona. Y cuando ve a los que contrataron primero que le están pagando lo mismo a los que trabajaron menos, dicen, ah, qué bien, esto se va a significar que a nosotros nos van a pagar mucho más. Y cuando ven que la paga es la misma, dicen, pero ¿cómo? Nosotros trabajamos desde antes, ¿cómo nos dan el mismo pago? Pues bueno, Dios siempre nos dijo que la paga iba a ser la vida eterna. No pretendamos de porque llevamos de seguro más años nosotros eclesiásticos con respecto de seguro a nuevos miembros, a personas que recién se han convertido a Cristo, que ellos se les va a perdonar menos. No crean las personas que de repente cuando uno está mucho tiempo en el Evangelio, nos cuesta ver que esta persona que nosotros sabemos que hizo un mal, ha rendido su vida a Cristo. Y no deberíamos hacer así, porque Dios es el que perdona. Dios es el que dice, bueno, lo hizo desde el mañana, desde la media jornada o al final, no importa. Él vino hacia mí y yo lo perdoné. Él es este Señor que da este perdón. Él es el Señor en que reposa esto. No nosotros con nuestra mirada humana limitada que no entiende el perdón. Que de repente incluso nos cuesta entender el perdón que operó sobre nosotros. Porque a veces nosotros creemos, bueno, yo me arrepentí antes, así que soy menos malo que él. No, no hubiéramos arrepentido antes, cuando niños, en 10 años más. El peso de nuestro error, de nuestro pecado, era el mismo, el cual era impagable. Entonces, a veces nosotros caemos en eso. A veces nosotros estandarizar los pecados, a estandarizar el mal, caemos en esos errores de creer, bueno, la sangre de Cristo sirve para limpiar estos pecados, pero estos no, estos son un poco más difíciles. Claro, de hecho, pensando en lo que tú decías, hay que tener harto cuidado con ser los jornaleros que trabajan desde la mañana, porque si bien han estado trabajando muchas veces por el simple hecho de compararse con otros, hablemoslo sin parábola, muchas veces nosotros por el hecho de comparar nuestra santidad, que la tenemos, o sea, Dios nos ha hecho santos y podemos alcanzar esta santidad, podemos alcanzar un momento en el que el pecado, si bien sigue siendo un tema en nuestras vidas, ya no es tanto un tema como lo era antes. Entonces nos empezamos a comparar con el pecado de otras personas, con cómo otras personas pecan, y que obviamente pecan mucho más de lo que yo peco. Entonces, cuando entramos en esa mentalidad y nos olvidamos de que somos humanos susceptibles al poder del pecado, siempre y cuando no estemos tomados de la mano de Dios, es que se aplica incluso para nosotros un versículo que no me acuerdo cuál es el pasaje, pero doy fe de que existe, donde Jesús dice, no vine a salvar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Porque sí, un día aceptamos a Jesús, dijimos, Señor, yo he sido muy malo, he hecho esto y esto otro, y aceptamos nuestros pecados,
Pero se nos olvida esa naturaleza pecaminosa y nos volvemos aquellos que se creen justos. Nos volvemos como los fariseos que creían que en ellos reposaba su propia justicia y que por eso iban a ir al cielo y estaban yéndose completamente para el otro lado. Entonces, volviendo al tema central de este personaje, muchas veces nos hacemos este daño viendo a personajes ficticios. O sea, perdón, es increíble cómo viendo un personaje ficticio empezamos a justificar nuestros propios pecados. Decimos, no, es que yo no soy como él. El otro día, de hecho, este episodio empezó como una idea por un comentario que vi en Instagram, donde juzgaban mucho a Endeavor. Y yo le decía a un sujeto, oye, ojalá entonces que tú nunca cometas ningún error como ser humano, porque si lo haces, entonces tú tampoco mereces perdón. Y es eso lo Hay un que... problema y es que la gente suele decir esa última frase que tú dijiste. Este, esta persona no merece perdón. Y puede que sea cierto, puede que las cosas que haya hecho alguien sean tan malas, tan viles, tan crueles, y a veces a propósito, que en realidad no merezcan perdón. Porque si lo vemos otra vez a la luz de la palabra, no merecemos perdón. Lo que merecemos es la muerte. Lo que merecemos es el castigo por nuestros pecados, que es que nuestra alma se pierda finalmente, más allá de la muerte física. Em, pero es cuando vemos la gracia que este perdón que no merecemos se transforma en un perdón que igual el Señor nos quiere dar. Mm, es cierto. Y ahí estaba un comentario que me hacía Pablo el otro día, porque esto en realidad no es improvisado, esto es planificado. Obviamente no está guionizado, pero sí teníamos que dar un par de ideas antes. Y es que precisamente pasa esto, que dicen, también en esta serie de comentarios decían, ya, y entonces, ¿tú crees que llorando se le van a borrar todos los errores que él cometió en el pasado? No, no se trata de que se borren los errores, el daño está hecho y el daño en sí, o sea, esa situación del pasado no se puede reparar en el pasado, se puede reparar en el presente. Entonces la gente dice, bueno, ¿y qué ha hecho él para merecer perdón? De nuevo, hablamos de esto de merecer el perdón. Nada, no tienes que hacer nada para merecer el perdón. El perdón no es algo que se gane o no. El perdón, en la esfera espiritual hablemos, nosotros sabemos que Dios nos lo da de forma inmerecida. Y no es porque lloremos o porque hagamos un sacrificio o porque pidamos perdón simplemente que se nos borran nuestros pecados y nuestras rebeliones, sino por el hecho de reconocer que estamos equivocados. Y sí, obviamente en el momento en el que Endeavor reconoce que se equivocó, que le hizo daño a su familia, que hizo un montón de cosas mal, no borra todo lo que él hizo. No lo borra. Eso es lógico y pensar que lo va a borrar es una cuestión descabellada. Y mucho menos lo va a borrar en el mismo momento en el que se da cuenta. O sea, no funciona así la vida. Tienes que, si bien tú puedes arrepentirte, si bien en el cristianismo la fe te salva y tú no tienes que empezar a hacer una serie de obras para salvarte más, no significa que no vayas a cambiar en el paso del tiempo. Es decir, por ejemplo, si una persona es adicta a las drogas, digamos un ejemplo un poco más básico, no porque esa persona se convierta al cristianismo va a tener inmediatamente una desintoxicación de esas drogas. Y no por no estar desintoxicado significa que no es salvo. Sí es salvo porque ya reconoció a Jesús como su Salvador, pero va a ir cambiando progresivamente para poder mantenerse en este camino de salvación. Y obviamente entonces no podemos tampoco juzgar la decisión de Endeavor de reconocer sus errores y decir ya está listo. No, po, no se trata de eso porque tampoco funciona así con la gente en la vida real. La gente no es que cambie su forma de vivir cuando llora de arrepentimiento, que es importante, sino que cambian su forma de vivir más adelante con todas las cosas que van viviendo, con cada decisión que van tomando día a día. Y en este caso sí podemos darnos cuenta que Endeavor es una de esas personas. Es una de esas personas que lloran, que se arrepienten, que piden perdón y que van con sus acciones demostrando que están arrepentidos. Porque de eso se trata de demostrar que estás arrepentido. Pero repitiendo la idea, lo que me decía Pablo el otro día es, wow, ¿cómo cree la gente que tú por hacer algo
puedes ser más o menos perdonado. No, no funciona así. Tú no tienes que hacer nada para que te perdonen, solo tienes que arrepentirte. Claro, porque lo que nosotros entendemos por el perdón lo da Dios. Y ese, el acto que nos redimió, no fue el momento en que nosotros de seguro hicimos la oración del pecador, no fue el momento en que de seguro nosotros decidimos vivir más en santidad. No, lo que nos redimió, bueno, eso ayuda en nuestra vida cristiana, es lo esperable, es lo favorable, es lo que uno esperaría, lo lógico, pero lo que nos redimió fue el acto de Cristo. Y ese acto fue hecho por lo mismo, fue hecho por Él, para que ninguno de nosotros pueda después decir, bueno, yo soy salvo por mi propia obra, por mi propia forma de ser. Y sobre eso, claro, el ser perdonado no va a depender de nuestras obras, pero luego ya, fui redimido, Dios hizo una obra en mí. Yo tengo la fe de que aunque sigo en mi problema, digamos que Endeavor hubiera perdido perdón, ya, listo. Pero ¿qué se hace después? Porque uno viendo en la ficción, por ejemplo, tal vez a un Endeavor que va a hacer casi todas las cosas perfectas. De seguro va a mostrar un Endeavor que llora y todo, pero que ya no va a tener las recaídas que tuvo en el pasado. Pero esto no es tan así, no es tan blanco y negro en la vida real. Hubo un cierto pecador que allá por los años, hace más de 2000 años escribió, que él no hacía las cosas buenas que quería, sino que las malas que no quería, esas hacía. Un tal apóstol Pablo. Ese tipo de espiritualidad, ese tipo de líder, él reconocía, yo peco, yo me caigo, yo entiendo que fui redimido, yo entiendo que mi mente fue restaurada, yo entiendo que Dios hizo un proceso en mí, yo entiendo que fui perdonado, pero también entiendo que por mi calidad humana voy a seguir pecando, voy a seguir fallando. Y allí es donde uno tiene que también tener ese cambio de chip. De repente nos cuesta demasiado perdonarnos ese cambio de chip. De repente nos cuesta demasiado perdonarnos de hoy, otra vez fallé, otra vez hice esto. Y al final nuestra culpa nos carga más. Y terminamos elevando una moral que más alta que la de Dios. Porque Dios, que es quien nos puede juzgar, ya nos perdonó. Y nosotros no. Y sobre eso, también, por ejemplo, acá Daniel decía que, claro, el daño que Endeavor hizo a sus hijos ya está hecho. Y dijo, bueno, se pueden sanar. Y aquí es otra cosa maravillosa. Una de las formas que los hijos de Endeavor tendrían para poder sanar es a través misma del perdón. Ellos perdonándolo, aunque uno diga cómo lo va a perdonar si le hizo atrocidades, sí. Pero perdonándolo, ellos van a cultivar amor. Ellos van a sentir cierto amor. En cambio, en la misma serie después van a ver en algunos capítulos más, el hijo que no lo perdonó cultivó odio, cultivó rencor, cultivó malicia en su corazón. Y esto finalmente afecta a Endeavor o afecta a su misma alma. Alma de un monito animado. Pero esto también se puede llevar a la vida real. Si nosotros no perdonamos, así como Dios nos perdonó, no solo estamos siendo hipócritas, sino que también estamos amargando nuestro corazón de forma innecesaria. Si ya hubo alguien que nos perdonó una transgresión y que estuvo dispuesto a hacerlo antes que nosotros siquiera naciésemos, alguien que dio su vida para que nosotros en 2000 años adelante pudiésemos aceptar ese perdón, nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Así como nosotros fuimos redimidos, así como nosotros fuimos perdonados, también debemos perdonar al resto, aunque haya sido lo que haya sido. Y sí, yo sé que es fácil decirlo ahora, yo sé que es fácil decirlo aquí nosotros comentando una serie, pero bueno, es el estándar bíblico, no el estándar mío. Y eso es lo maravilloso, porque también nos dice, si tú te equivocas, Dios nos espera con los brazos abiertos. Y en teoría nuestra comunidad cristiana también debería hacerlo, lo que tampoco nos da permiso a pecar, que es distinto. Sí, ya a modo de resumen, resumiendo también lo que decía Pablo recién, y también citando la Biblia, es súper fácil amar a aquellos que nos aman y que nos hacen el bien, pero es más difícil y tiene más mérito amar a aquellos que nos han hecho mal. Entonces, también resumiendo todo lo que hemos hablado,
Endeavor es un personaje que es redimible precisamente porque es un personaje que hizo las cosas mal. Y aquel que piensa que Endeavor no es digno de redención, tengo malas noticias, porque si tú piensas eso, tú tampoco eres digno de redención. Porque no eres mejor que un personaje ficticio. Como decía Pablo, también a veces nos arrepentimos, pedimos perdón y nos volvemos a equivocar. Y necesitamos esa redención incluso quizás más que este personaje de anime. ¿Qué les parece si oramos para cerrar esta conversación? Señor Jesús, te damos tantas gracias porque podemos verte a través de la creación, no solo a través de tu creación directa, como decía al principio, sino a través de la creación que has hecho indirectamente a través de los humanos. Gracias por poner tu creatividad en la mente y corazón del ser humano para enseñarnos incluso a través de aquellas cosas que nos entretienen, aquellas cosas que hacemos para pasar el tiempo a veces. Y gracias por permitirnos tener una cosmovisión bíblica que nos ayuda a ver todas las cosas con la mirada de Dios, con la mirada de Jesús y no con una mirada de hombre. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has redimido, que tú nos has comprado y que así como nosotros éramos los peores pecadores, no hay nadie que no sea capaz de recibir tu perdón y tu salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos estaríamos viendo en un siguiente episodio, que ya veremos de qué hablamos. Hasta la próxima. Adiós.